Hola, hace poco recibí un paquete, así que mientras les muestro el primer unboxing de mis nuevas wash, les contaré un poquito de su historia. Me acuerdo que hace casi 4 años descubrí la marca de wash Himi y desde ese entonces me puse la meta de obtenerlas porque me encantaron muchísimo la primera vez que las vi en internet. Y por cosas del destino creo que mi deseo de obtenerlas se cumplió tanto que fue lo mejor que me pasó, ya que casualmente llegaron el día de mi cumpleaños y pues fue muy lindo. La verdad que cuando las tuve por primera vez casi no me la creía, ya que siempre veía esos videos de ASMR de otras personas abriendo sus Himi Wash y en mi caso yo pedí los Milla de 24 colores y al abrirlos fue la parte más divertida, aunque quitarles el plástico sí me costó un poquito, ya que vienen muy pegadas, así que tuve que usar mucha fuerza, pero de ahí fue muy entretenido. Además me quedé muy sorprendida por cómo se veían los colores en persona, ya que son tan brillositos y cremositos que de verdad me enamoré. Por cierto, si ven, yo no abrí por completo el color blanco, ya que lo hice con la intención de que me dure más que los otros colores, ya que técnicamente es el color que más uso personalmente. Y bueno, luego de eso me decidí en hacer varios swatches para ver qué tal funcionaban y debo decir que los tonos son muy lindos y acertados. Además comparé los swatches de Himi junto con los Symbolion que ya tenía y pues la diferencia sí fue un poquito notable, pero ambos me gustan mucho a pesar de sus diferencias. Y les tengo un tip que descubrí para cuidar mis Himi y es que si le quitan el plástico a sus wash es mejor que los cubran aparte con un plástico o papel de aluminio para que no se sequen y así puedan guardar sobre todo mejor su humedad. Así que aprovechando que estaba muy emocionada por probarlos, quise practicar con ellos cosas nuevas para ver qué tal funcionaban. Por otro lado, mientras ven de fondo cómo pinto por primera vez con los Himi Wash, vamos a chismear un poco sobre cómo perdí el miedo a compartir mi arte en redes sociales. Que por cierto, gracias a Mon Nari, quien me dio la idea de hablar sobre este tema. Y bueno, todo comenzó porque desde que soy niña fui la típica a la que le mandaban a decorar los carteles y cuadernos, a la que le encantaban las caricaturas y pues también dibujar. Así que al dibujar casi toda mi vida, pues me entraron las ganas de querer ser youtuber y subir videos, pero en ese entonces era muy tímida y no tenía un tema en específico ni el equipo necesario para hacerlo, así que me desanimé un poco tanto que se me olvidó por un buen tiempo la idea de subir videos a YouTube. Fue entonces que hace un par de años atrás me decidí a tomar mi papel como artista más en serio, ya que me di cuenta que si no le compartía a nadie lo que hago, pues nadie me iba a conocer, ni conocer lo que me gusta, ni lo que hago, porque mi sueño era compartir mis dibujos y mis ilustraciones al mundo y dedicarme a eso en un futuro. Por lo que más que todo en Instagram fue donde comencé. Al principio solo publicaba historias de mi vida diaria, algunos dibujos desordenados que al final hacían ver mi perfil de Instagram un poco desordenado y no se entendía muy bien a lo que me dedicaba, por lo que fue donde me decidí a iniciar un mejor plan. Primero que todo elegí el tema que quería compartir en mis redes sociales y obviamente eso era mi arte. Así que desde ese entonces comparto mis ilustraciones tanto en digital como en tradicional, así como cosas acerca de mi carrera en artes visuales y cosas que me gustan sobre el arte y en mi alrededor. Luego me di cuenta que tener TikTok, Twitter y Facebook eran la clave para que más personas me conocieran, así que con más ánimo me decidí en abrir una cuenta para cada red social y subir contenido en ellas. Pasé casi un año entero de esa manera, que en el transcurso de 2022 fue donde la idea de subir videos a YouTube llegó de nuevo a mi mente y con más fuerza. Lo bueno que en ese entonces yo estaba en una etapa de positivismo y de tipo hagamos lo que hagamos, solo tenemos una vida, así que nomás dije dale y pues me animé. No me importó mucho que mi técnica fuera poco profesional, ni ser completamente experta en el arte o tener un estilo propio, ya que simplemente quería mostrar mi arte y ya. Por lo que teniendo eso en mente comencé a planear mi canal de YouTube.
Debo decir que el proceso de crear mi canal fue muy divertido y a la vez algo largo, ya que tuve que pensar en la imagen gráfica para el perfil como para el banner, pensar en los videos que iba a subir, cuál sería mi marca personal para que las personas me identifiquen más rápido y sobre todo mostrar quién soy verdaderamente. Que para mostrar todo eso, la edición era muy importante para mí, ya que como consumidora de YouTube me identificaba y me preocupaba el hecho de que mis videos fueran muy aburridos o muy largos o poco entretenidos. Por eso traté de mejorar por mí misma los poquitos conocimientos que sabía sobre edición y perder esa misma ansiedad de subir el primer video. Que para subir el primer video fue toda una experiencia muy larga que me tomó un par de meses decidir, ya que al ser una persona introvertida que no suele hablar mucho y sobre todo que odia las exposiciones en público, pues tenía que cumplir mis sueños y sí o sí salir de mi zona de confort y hacer algo al respecto. Dudé un poco en subir el primer video, pero por suerte cuando lo subí le fue muy bien, que sentí que eso influyó muchísimo para que siguiera subiendo videos hasta ahora. Desde entonces amo mucho el proceso de grabar videos, editar y compartírselos a ustedes, que gracias a sus lindos comentarios a tantas personas bonitas que me siguen, es lo que me motiva a seguir aquí, compartir mi arte y mejorar cada vez mis habilidades en la ilustración. En serio que agradezco mucho su apoyo, que sin ustedes mis sueños no serían realidad. Así que como conclusión, no tengan miedo de compartir quiénes son, ni lo que hacen en redes sociales, no se desanimen y sobre todo compartan su arte con el mundo, que tiene un lugar para cada uno de ustedes y que será el impulso para que todos sus sueños se cumplan. Pero bueno, volviendo al protagonista del video, aproveché en ilustrar a mi nuevo personaje favorito que se llama Hua Shen, que no sé si así se pronuncia bien, que si no han visto el anime de Heaven Official's Blessing, de verdad mírenlo, no se van a arrepentir. Y bueno, este personaje tiene una novela, un manga y varias adaptaciones que de verdad hay mucha variedad para que les guste la trama de su historia. Obviamente a mi ilustración no le iba a faltar los pequeños detalles, tales como las mariposas, que son un detalle muy significativo en la novela, tampoco su parche en el ojo que le agregué, también su inicial como un toque especial, también la moñita roja en su dedo. Y otra cosa que hice para diseñar a un Hua Shen moderno es cortarle el pelo y agregarle unos piercings extras, obvio que sin arruinar la esencia original del personaje. Y bueno, volviendo a los wash himi, siento que me adapté muy fácil a ellos, ya que al tener más producto a la vista, pues no tenía miedo en agarrar grandes cantidades y plasmarlo sobre el papel. Por lo que obtuve mezclas muy bonitas. Me gustó también la textura lisa que dejaba sobre el papel ya seco. También me gustó que no son tan espesas ni tan líquidas y que el mismo tono fresco en los botecitos es igualito al tono cuando está completamente seco. La verdad que le doy un 10 de 10 a mi compra y pues sin probarlas ya era mi marca favorita, así que lo recomiendo.
También debo decir que hay otras cosas que no sé nada sobre el cuidado de los himi, que si hay alguien que los tenga, por favor no dude en escribir en comentarios sobre otros consejos para cuidar bien a mis bellas pinturas, que sí me costaron un buen en conseguirlas. Así que espero que les haya gustado mucho el video y nos vemos muy pronto. Los quiero mucho y espero que les hayan servido mis humildes consejos. Y recuerden que si no lo intentan, no sabrán el éxito al que pueden llegar. Nos vemos. Adiós.